falsos judíos, falsos mesiánicos. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Parece que esto, hermano, de aquellos que se dicen ser judíos y que no lo son, no es nuevo en estos últimos tiempos. Ya desde tiempo antiguo, en el primer siglo, se da este mensaje a la iglesia de Esmirna, en el cual se le dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Hoy en día este movimiento, hermano, se ha multiplicado y bueno, están realmente dando lugar a esta parte de la escritura que dice que se dicen ser judíos y no lo son. Romanos capítulo 2, versículo 17, también nos dice ahí la escritura, en el nombre del Señor Jesús. Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Qué es un sobrenombre? Pues que nada más está puesto por encima. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Versículo 28, hermano, mire lo que dice ahí la escritura: porque no es judío el que lo es, ¿cómo, hermano? Exteriormente, en lo externo. Ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es, ¿en qué, hermano? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. La palabra de Dios nos dice entonces muy claro, hermano, porque no es judío el que lo es en lo externo o exteriormente, hermano. No es judío ese, mas es judío el que lo es en lo interior. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a considerar este movimiento de judaizar
que en realidad, hermano, son gentiles que pretenden judaizar y que lleva a muchas contradicciones, lleva a errores de la palabra de Dios, hermano, ya que no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios, sino más bien, hermano, pretenden judaizar o ser judíos. Mire, hermano, para ser verdadero judío hay algunos requisitos. Estoy hablando de ser verdadero judío. Primero, según el Talmud de los judíos, es necesario que aquel que pretenda o que diga ser judío haya nacido de una madre judía. Aun si haya nacido de un padre que es judío o tiene un parentesco, no le es válido, hermano. No es considerado como judío, pues tiene que haber nacido de una madre judía. Aclaro, según el Talmud y no según la Biblia. Otra de las cosas, tiene que estar circuncidado. Y tiene que cumplir, hermano, por lo menos con 613 mandamientos que están en la Torá. Pero muchos de esos mandamientos, hermano, ni siquiera se pueden cumplir porque tienen que hacerse, hermano, en el templo. Es decir, algunos de esos mandamientos implican algunos sacrificios que tienen que presentarse en el templo. Y como no hay templo, usted sabe la historia de ese templo, hermano, fue destruido aproximadamente en el año 70 de nuestra era por las tropas romanas. Entonces no hay templo, hermano, literalmente no hay templo, y por lo tanto no pueden cumplir con ciertos mandamientos de la Torá que implican esos sacrificios. Entonces, ¿cómo podrá un hombre o un gentil pretender judaizarse cuando no puede reunir esos requisitos? Además, el judaísmo, hermano, no hace prosélitos, es decir, no pretende discipular o hacer que la gente se convierta al judaísmo, no hace proselitismo, hermano. Así es que, ¿dónde quedan estos supuestos judaizantes o mesiánicos judaizantes, hermano? Cuando en realidad ni cumplen con los requisitos del judaísmo. ¿Serán considerados judíos? No. Y además, hermanos, se hacen llamar mesiánicos cuando mesiánicos en realidad viene de ungido. Cristo es el ungido, la palabra ungido en español, la palabra Cristo en griego y la palabra Mesías en hebreo. Entonces, si alguien se llama mesiánico, es decir, o es tanto como decir cristiano. Entonces, este grupo de gente o estas personas, hermano, ni son judíos, ni son mesiánicos en realidad. Es decir, no son cristianos. Y vamos a ver algunas cosas, hermano, por qué decimos esto con base en la palabra de Dios. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Amén. En el nombre del Señor Jesús dice ahí su palabra: retenedor de la fiel
aquel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Oiga lo que hacen, hermano, estos que son de la circuncisión. Desde aquel tiempo, hermano, había este tipo de situaciones que trastornaban casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Versículo 14: no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué pasa entonces, hermano, con estas fábulas judaicas y mandamientos de hombres? Se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles o incrédulos nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Bendito el nombre del Señor Jesús. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres, hermano. Porque los que pretenden judaizar, hermano, están llenos de fábulas judaicas y de mandamientos de hombres. Se creen ser judíos porque tienen tal apellido, dicen ellos que porque termina en Z su apellido. Dicen también que todos los que tienen nombre de una ciudad española son judíos. Se creen judíos porque usan un atuendo del siglo I, con cabello largo, barba larga y con alguna especie de túnica. Y bueno, también se creen judíos porque llevan cierta dieta, no la dieta que nos dice la Torá o que nos dice el libro de Levíticos o la dieta de los levitas, hermano, no, sino porque llevan una dieta de acuerdo al Talmud, llamada la dieta kosher, que consiste en ciertos reglamentos. Por ejemplo, no mezclar lácteos con carne, ningún tipo de lácteos, no lo mezclan con carne. Bueno, dicen ellos, atribuyendo a una escritura de Deuteronomio 14:21, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y han sacado, hermano, muchos mandamientos de hombres, que no están ni siquiera en la Biblia, sino que son, hermano, mandamientos de hombres. Para los que no saben, el Talmud fue escrito en el siglo IV de nuestra era. Y bueno, no está en los libros de inspiración divina, hermano. Debemos entonces estar alertas ante estas gentes, hermano, que vienen enseñando lo que no conviene y trastornan casas enteras. Vamos a seguir considerando la escritura ahí en Tito capítulo 3 versículo 8. Versículo 8 y 9. Amén.
palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho. ¿Y qué más, hermano? Y vanas. Son ese tipo de cuestiones, son sin provecho y vanas. ¿Qué cuestiones? Genealogías sin término y debates acerca de la ley. Hermano, no es por la genealogía. Si aún alguien pudiese demostrar que su genealogía viene directamente de judíos, hermano, según la Biblia, no es por la genealogía que somos pueblo de Dios. No es por la genealogía, hermano, que seamos el Israel de Dios. Vamos a seguir considerando 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No prestes atención a fábulas y genealogías sin término, que antes, hermano, engendran cuestiones que la edificación. Alabamos el nombre del Señor Jesús, hermano. Mira, hermano, entre las cosas que estos grupos judaizantes, y decimos judaizantes entre comillas, porque en realidad ya vimos, hermano, que ni siquiera pueden judaizar, no pueden reunir los requisitos que requieren el verdadero judaísmo para ser judíos. Así es que ni son judíos ni son mesiánicos, es decir, ni son judíos ni son cristianos. Se quedan, como quien dice, en un punto medio. Acuérdense que el Señor dijo, ¿verdad? Ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Y están, hermano, la cuestión de los alimentos, que ellos se creen, estas personas que pretenden judaizar, se creen, hermano, muy santos porque llevan cierta dieta. Y aquellos que no llevan esa dieta, hermano, los ven como insignificantes, pecadores, inmundos, abominables. Cuando dice la palabra de Dios, hermano, ahí en Marcos capítulo 7, que el Señor hizo limpias todas las viandas. Marcos capítulo 7, ¿lo tenemos, hermano? Vemos ahí el versículo 14 al 10, gloria a Dios, al 19. Y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta o a la letrina? Esto decía
haciendo limpias, ¿qué cosa, hermano? Todos los alimentos. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Romanos capítulo 14. Mire lo que dice aquí Romanos 14, en relación también a los alimentos. Versículo 14. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad o al amor. No arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son, ¿qué cosa, hermano? Limpias. Mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Entonces, hermano, el reino de Dios no es comida ni bebida. No está en la comida. Solamente, hermano, por causa de la conciencia y porque no sea escándalo, usted puede en un momento dado abstenerse de comer ciertos alimentos, cierto alimento. Le pongo un ejemplo, hermano. Si usted va a hablarle del evangelio a un judío natural, obviamente que no le vamos a, y lo invita a usted a comer para ahí tener la oportunidad de hablarle del evangelio. Obviamente que no le va a dar una bandeja con carne de puerco, ¿verdad que no? Sabiendo usted que él tiene otra conciencia, tiene otro entendimiento y eso le causaría escándalo. Solamente en ese tipo de situaciones, hermano, por no ser escándalo o tropiezo a alguien. Pero en sí, hermano, las viandas el Señor las hizo limpias. Primera a Timoteo capítulo 4. Gloria al Señor Jesucristo. Lo tenemos, hermano, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas o de los alimentos que Dios creó para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Por cierto, hermano, en el tiempo de esta llamada cuaresma, a la gente se le prohíbe comer ciertas viandas, se le prohíbe comer carne, por ejemplo, pero eso sí, el viernes hay que comer pescado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hemos dicho, hermano, que el viernes se le dio ese nombre ofreciéndoselo a la diosa Venus, que era la diosa de la fertilidad y cuyo símbolo de esa diosa era precisamente el pescado. Entonces la relación de comer pescado en viernes más bien está relacionada con la diosa Venus, su símbolo de la fertilidad, el pescado, pero nada tiene que ver con la escritura, hermano. Y dice el versículo 4, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar tomándolo
o tomándose conocimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, hermanos. Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Colosenses 2, leemos ahí el versículo 16. Hermano, por estas cuestiones de los alimentos, nadie debe de juzgar, hermano. Mire lo que dice aquí la Escritura. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de días de reposos, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Qué quiere decir, hermano? Me preguntaba, ¿qué quiere decir afectando humildad? ¿Qué es lo que afecta la humildad, hermano? Lo opuesto a la humildad, sin duda, afecta la humildad, que es la soberbia. Y estas personas, hermano, que pretenden judaizar, es lo que tienen precisamente cierta soberbia, porque ellos se creen especiales por no participar de ciertos alimentos. Entonces dice ahí el texto: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, eso es sinónimo de soberbia, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. La versión 60 parece que dice no asidos, es decir, no tomados de la cabeza, que en este caso es Cristo, hermano. Hay quien, hermano, pretende ser espiritual por otros medios, pero menos asirse de Cristo, hermano. Realmente, hermano, lo que nos hace crecer espiritualmente es asirnos, es decir, tomarnos de la cabeza que es Cristo y no seguir prácticas judaicas, hermano. Eso no hace crecer a nadie. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 20: pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a qué, hermano? A mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Tales cosas, hermano, tales prácticas tienen una reputación, digámoslo de esta manera, de santidad y de humildad. Mire, consideran aquel hermano que usa una kipa, que usa un talit en la cabeza, hasta más santo, o que porque no participa de ciertos alimentos, más santo, o por lo menos se cree o tiene cierta reputación falsa, hermano, de que eso es ser más santo, lo cual, hermano, no es cierto, pues no se están haciendo, es decir, no se están tomando de la cabeza que es Cristo para poder crecer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hay, hermano, muchas tradiciones, festividades
que festejan estos que pretenden judaizar y que ni siquiera pueden cumplir, hermano. Se le preguntaba a una de estas personas que celebran supuestamente la Pascua: ¿y ustedes qué comen ese día? No, pues comemos, dijo, carne de cordero. Sí, ¿y ustedes saben que es cordero sin tacha? Se quedó pensando, ¿verdad? No, pues, ¿y ustedes saben que es un macho de 1 año? No, pues tampoco. ¿Cómo pretenden entonces celebrar ciertas festividades, hermano? Vamos ahí, hermanos, a Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Amén. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese o rescatase a quienes, a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Versículo 8. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Y dice Pablo: temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. ¿Por qué tuvo ese temor Pablo, hermano? Porque los Gálatas habían sido fascinados, fascinar es engañar, hermano, habían sido engañados a guardar los rudimentos o mandatos en cuestión de la ley, guardando los días, los meses, los tiempos y los años. En Cristo, hermano, ya no hay eso. La Biblia dice que en Cristo, hermano, nuestra Pascua es Cristo, la cual fue sacrificada por nosotros, según 1 Corintios 5:7. Nuestra fiesta, hermano, según esta escritura de 1 Corintios 5:7 y 8, dice: así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Ya no se trata de hacer fiesta en una Pascua judía, no, hermano. Ya no se trata de hacer fiesta en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta del Pentecostés, hermano. Nosotros hacemos fiesta en sinceridad, en la sinceridad y en la verdad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la carta a los Colosenses también dice: nadie os juzgue en días, en fiestas o en días de reposo. Ya nadie debe de juzgar en eso. Ya eso, hermano, quedó anulado, según lo dice la misma escritura de Colosenses 2. Todo eso, hermano, fue anulado. Ahora, hermano, nuestro día de reposo es Cristo, y entramos en Él, en ese reposo, los que hemos creído. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos? Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado.
porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Según este versículo 3, hermano, ¿quiénes son los que entramos en el reposo? Entramos en el reposo los que hemos creído. Sigue diciendo el versículo 4, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado, a los que estuvieron en la sombra, hermano, en la ley, dice, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué es lo que hace que alguien no pueda entrar en el reposo, hermano? La desobediencia, el no creer, el no obedecer. Versículo 7 dice, determina otra vez un cierto día diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Este es, hermano, el reposo que queda para el pueblo de Dios: creer en Él, obedecerle a Él, hermano. Ahí entramos en el reposo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquel día que guardaban literalmente, hermano, solamente era una sombra del verdadero reposo, descanso que habríamos de alcanzar en Cristo Jesús. Ahora, hermano, consideramos, hermano, el asunto de los alimentos, el asunto de las fiestas o de los días, el asunto de la vestimenta. Lo que la Biblia enseña de la vestimenta, hermano, no es, hermano, una cultura de Israel. No, hermano, son mandamientos de Dios. Y estos que pretenden judaizar usan una kippah, la coronilla, se cubren la cabeza, o usan también el talit, que es un manto cubriéndose la cabeza. Hay quienes los usan, se creen muy santos, cuando esto, hermano, contradice lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice ahí el versículo 3: mas quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Versículo 4: todo varón que ora o profetiza. Note usted que no dice varón cuando ora, no, sino el hecho de ser un varón que ora o profetiza o habla la palabra, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Gloria a Dios. Y Pablo dijo a los corintios: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que hablo, porque son mandamientos del Señor. Y de la mujer dice el versículo 5: mas toda mujer que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase. Porque si la mujer no se cubre, rápese o trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Porque el varón, dice, no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón.
porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Amén, hermanos. Estos son mandamientos del Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 13: juzgad vosotros mismos, ¿es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Gloria a Dios. Hemos dicho, hermano, que aquí no hay una contradicción como alguien pretende decir. Bueno, ahí dice que en lugar de velo le es dado a la mujer el cabello. No, hermano, Pablo no se contradice. Una cosa es la cubierta que cubre la cabeza y otra cosa es el velo o velete que usaban algunas mujeres griegas para atraer a las almas, según dice el profeta, hermano. Hay de aquellas que usan veletes para cautivar las almas. Era un adorno ese velete o ese velo. En realidad, la Biblia está diciendo, en lugar de ese adorno, le es dada a la mujer su cabello, que le es honroso. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces la Biblia, hermano, nosotros obedecemos no a una cultura, sino a lo que la Biblia dice. Alguien dice, bueno, estos que pretenden judaizar, hermano, usan inclusive túnicas, un disfraz, como ya dije, de judíos del siglo I, o pretenden presentarse así. Pero la Biblia dice, hermano, no pone una túnica. Ciertamente dice en 1 Timoteo 2:9, asimismo las mujeres también ataviándose en hábito honesto. Esa es la regla que pone la Biblia. No pone un modelo, no pone que si es falda y blusa o si es un vestido de una sola pieza, no. El requisito es que sea con honestidad, ataviándose en hábito honesto, con modestia y vergüenza. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Santo es el Señor Jesucristo. Esto, hermano, en cuanto a la vestimenta, repito, no seguimos, hermano, una tradición, una cultura. No, hermano, seguimos lo que dice la Biblia. Y la Biblia también dice en 1 de Pedro capítulo 3, por aquello de que alguien dice, bueno, las mujeres judías en el Antiguo Testamento usaban alhajas. Bueno, es que nosotros, repito, no seguimos la cultura, no, hermano, sino lo que dice la Biblia. Y referente a eso, aquí la Biblia dice muy claramente en el versículo 1 al 3: asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra casta conducta que es en temor. El adorno de las cuales, de las mujeres, no sea como, hermano, el externo o por fuera, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el adorno debe de ser, ¿dónde, hermano? El del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermano, bíblicamente, hermano, ¿quién es Israel? ¿Quién es el pueblo de Dios? Gálatas capítulo 3.
Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo, hermano. Y nosotros por Cristo, hermano, alcanzamos esa bendición. Vamos a leer, hermano, lo que dice ahí el versículo 24 en adelante. De manera que la ley nuestro ayo fue, es decir, nuestro tutor, nuestro guía. De manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Según el versículo 4, ¿quién fue nuestro tutor o quién representa nuestro ayo o nuestro tutor, hermano? ¿Quién, hermano? Versículo 24, vuelvo a leer. De la manera que la ley es nuestro ayo. Eso lo dice Pablo como alguien que vivió en la ley. Entonces el ayo o el guía o el tutor, ¿quién era, hermano? La ley. Versículo 25, mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo ¿qué, hermano? Bajo la ley. Sigue diciendo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois hechos, o porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, óigalo bien, hermanos, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios. ¿Quiénes somos la circuncisión? Los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sigue diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero las cosas, fíjese a qué cosas se está refiriendo, hermano. Las cosas que para mí eran, ¿qué cosa, hermano? Ganancias. Helas reputado o tengolas por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las tengo, aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. La versión 60 dice, téngolo por ¿qué? Por basura. ¿A qué se refiere, hermano Pablo, que tenía por basura ahora? Todas esas cosas, hermano, que para él eran ganancia, hermano. Que en cuanto a la carne, él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, irreprensible. Y ahora dice, hermano, esas cosas las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Volviendo ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 10 y 11, dice en el nombre del Señor Jesús: y en Él estáis completos, el cual es la cabeza. ¿A quién se refiere, hermano, que en Él estamos completos? En Cristo estamos completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, es decir, no en la carne, sino con el despojamiento del cuerpo de ¿qué, hermano? De los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo, hermano, estamos completos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9. Leo ahí lo que dice el versículo 6. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué quiere decir, hermano? No los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Ahí está, hermano. No todos los que son de Israel son israelitas. Aunque demuestren ser simiente o descendientes de Abraham, hermano, con todo y eso, hermano, no son hijos de Dios. Los hijos de la carne son los hijos de Dios, los hijos de la promesa. Evangelio según Juan capítulo 1, hermano, nos dice quiénes son los hijos. La escritura muy conocida de Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Dice la escritura: mas a todos los que le recibieron, voy a leer también el versículo 11, hermano. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad o dióles derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas ¿de quién, hermano? De Dios. Los hijos de Dios, hermano, no vienen, hermano, por voluntad de sangre, por una descendencia, por un linaje. No, hermano, son engendrados por Dios. Y según Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias a Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacido no por una simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. Así es como somos vueltos a nacer y somos constituidos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 11, hermano. Ahí ejemplifica, hermano, al pueblo de Israel con un olivo. Y mire, hermano, lo que nos hace ser de su pueblo, o lo que nos hace ser del Israel de Dios, hermano. Versículo, gloria a Dios, 17. ¿Lo tenemos? Que si algunas de las ramas fueron quebradas,
y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. ¿Quién es la oliva, hermano, aquí? Israel es la oliva. Pero aquí dice, hermano, que algunas de sus ramas, por su incredulidad, fueron cortadas o quitadas, es decir, ya no son de su pueblo. Pero aquellos que fueron injertados, nos dice en el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. ¿Por qué fueron quebradas, hermano, esas ramas? Por su incredulidad, es decir, por no creer. Eso es lo que hace la diferencia entre ser su pueblo o no ser su pueblo, hermano. Aquellos que no creyeron fueron quebrados, quitados, ya no pertenecen a su pueblo. Sigue diciendo, mas tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieses en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, si creyeren, hermano, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Ahí está, hermano. El creer en su palabra es lo que nos hace pueblo de Él, hermano. El creer o el no creer a su palabra, aún los que naturalmente son descendientes de Israel, hermano, si no creen a la palabra, son cortados. Es decir, ya no son contados por su pueblo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, la Escritura nos dice claramente, hermano, acerca de quiénes son su pueblo y quiénes no son su pueblo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso está escrito, hermano, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, sino la nueva criatura. Lo leemos ahí en Gálatas 6. Gálatas 6, volviendo a Gálatas 6, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermano? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. O sea, les es más fácil, hermanos, seguir ciertos mandamientos de hombres, ciertos ritos, que llevar la cruz de Cristo. Sigue diciendo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué es lo que vale, hermano? La nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla de una nueva criatura, hermano, paz sobre ellos y misericordia. ¿Y sobre quién, hermano? Sobre el Israel de Dios. Los que anduvieren conforme a esta regla, los que son nueva criatura, no en la carne, hermano, sino en la circuncisión del corazón, porque no es judío, como ya leímos, el que lo es en lo externo,
sino en lo interno, hermano. Ese es judío, ese es pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y si somos guiados, hermano, mira, voy a terminar con este texto, hay mucho que ver, pero me llama la atención lo que dice ahí este texto, Gálatas 5, versículo 18. Amén. Mas si sois guiados del Espíritu, ¿qué dice, hermano? No estáis bajo la ley. Aquellos que pretenden estar y andar bajo la ley, hermano, ¿serán guiados por el Espíritu? No, hermano. No, la Biblia está diciendo que no. Y en realidad, hermano, en lugar de asirse a Cristo y de llevar la cruz de Cristo, quieren presentar o ostentar cierta santidad, llevando ciertos ritos y prácticas, que porque llevan su kipa, que porque usan el talid, que porque no comen ciertos alimentos, que porque guardan ciertas fiestas. No, hermano, eso es andar según la carne, porque los que son guiados del Espíritu no están bajo la ley, hermano. No andan en las cosas de la ley. Entonces, quien pretende andar bajo la ley es que no es guiado por el Espíritu, sino es guiado por su soberbia y por su carne. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo.